Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora en que nos estás escuchando. Hoy es jueves 15 de febrero del 2024. Arrancamos con la segunda temporada del podcast. Mi nombre es Eric y estás escuchando Ciencia más Café. Comenzamos. Me complace presentarles a los nuevos colaboradores de la segunda temporada del podcast, Alejandra Martínez y Uriel González. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, Eric. Igualmente, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues el día de hoy, en este episodio, tenemos el placer de contar con un invitado extraordinario, el doctor Jorge Ismael Castañeda Sánchez, que nos va a hablar acerca de la respuesta inmune de la piel a infecciones por bacterias y hongos. El doctor Jorge Ismael Castañeda Sánchez es profesor investigador titular, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 y profesor con perfil PRODEP. Sus líneas de investigación son respuesta innata de la piel a infecciones, diagnóstico de actinomicetos y su sensibilidad a fármacos, mecanismos de patogenicidad y virulencia de Mycobacterium tuberculosis y Nocardia brasiliensis. Además, es miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología, Infectología, Microbiología Clínica, Micología Médica y de la Red Europea para el Estudio de las Micobacterias no tuberculosas. Es profesor de la licenciatura en QFB, tutor y miembro del núcleo básico de profesores de la maestría en Ciencias Farmacéuticas, ex coordinador del doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud y tutor del mismo programa. Tiene colaboraciones con la Unidad de Investigación del Instituto de Oftalmología, Conde de Valencia, con el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y con la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina y con el Instituto de Biotecnología. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Castañeda. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haberme invitado a esta nueva emisión de este programa que me parece muy interesante. La verdad es que la divulgación de la ciencia tiene que ser fortalecida desde todos los ámbitos. Gracias, doctor. Bueno, pues vamos a iniciar con la parte de las preguntas. La primera pregunta que quisiéramos hacer es si existen medidas preventivas para evitar las infecciones cutáneas. Eh, claro, miren, la parte de las enfermedades dermatológicas es un tema bastante interesante. La verdad es que creo que la sociedad en particular como que minimiza este tipo de infecciones. Pues estamos más acostumbrados a otro tipo de patologías en otros tejidos o en otros órganos. Pues particularmente seguramente la audiencia lo ha vivido de manera común, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades en vías respiratorias, que son de las más comunes, y algunas otras infecciones en otros lados del cuerpo que de repente pueden poner en riesgo la vida de los seres humanos. En particular, en el caso de las infecciones por bacterias y hongos en la piel, pues es un tema que no es tan común. De hecho, seguramente la audiencia lo ha vivido en alguna ocasión y pues que en múltiples ocasiones pues no amerita prácticamente ir al médico o más bien, aunque lo amerite, pues como que lo minimizamos, ¿no? De repente llegamos a tener una infección en alguna parte de la piel, ya sea por una cortadura o por alguna abrasión que después se complica en una infección y pues evidentemente pues decimos, solo la piel va a sanar con el tiempo y pues esto no amerita ir al médico, ¿no? La verdad es que la parte de la prevención de las enfermedades en la piel, pues básicamente está primero el cuidado de la barrera física. La piel es una barrera física que pues obviamente nos protege en contra del entorno, no solamente de los procesos infecciosos, sino en general de cualquier señal de daño, ¿no? Por ejemplo, los rayos ultravioleta, alguna quemadura, alguna raspadura o alguna herida, es decir, un evento traumático en piel. Sin embargo, pues evidentemente todas las medidas que tienen que ver con la prevención, pues tienen que ver con mantener esta barrera, ¿no? Entonces, básicamente, las medidas de prevención para poder evitar este tipo de enfermedades infecciosas, pues rondan con mantener una barrera sana, ¿no? Y eso se logra básicamente con algunas cuestiones que pues la gente hacemos de manera común y corriente, como por ejemplo mantenernos hidratados. La piel es uno de los tejidos que necesita estar hidratado constantemente. Entonces, el simple hecho de que las personas, pues evidentemente consuman el agua necesaria y que esto repercuta en la hidratación de la piel ya es una manera justamente de prevenir este tipo de procesos infecciosos.
La otra parte, pues ya es un poquito más complicada porque, pues evidentemente tiene que ver con la cotidianidad. Entonces hay que evitar, por supuesto, la ruptura de esta barrera. Y pues eso, pues prácticamente es imposible, ¿no? Todos los días con las actividades que realizamos, pues estamos expuestos pues a lo mejor pincharte un dedo, a lo mejor rasparte alguna parte de la piel, entre otras cuestiones. Incluso los que trabajamos en un laboratorio, pues estamos expuestos a algunas situaciones que tienen que ver con el uso de sustancias químicas que cuando tocan la piel, pues evidentemente pueden, evidentemente dañarla. Y pues a partir de este momento, pues todos los microorganismos que pudieran estar en el ambiente e incluso sobre la piel, de manera como bacterias comensales u hongos comensales, pues encuentran una vía para poder ingresar, ¿no? A tejidos un poquito más profundos. Y pues a partir de ahí generarse un foco de infección que pues puede ser regularmente leve. Seguramente ustedes lo han vivido, alguno de ustedes ha tenido una ruptura de la piel por un evento traumático, ¿no? Por ejemplo, y pues básicamente puede haber un proceso infeccioso si es que no se tienen las medidas necesarias. Y a partir de ahí, pues la gravedad dependerá de muchos factores, ¿no? Dentro de ellos es evidentemente qué tipo de patógeno o qué tipo de microorganismo puede ingresar a este tejido. La otra es cómo responde el sistema inmunológico. Las personas que tienen un sistema inmunológico habilitado, pues digamos, en la normalidad, evidentemente tendrán elementos para poder contender con un proceso infeccioso y podrá eliminarse en una temporalidad corta. Estamos hablando de algunos días, ¿no? Por ejemplo, para que sane nuevamente la barrera. Y la otra, pues más complicada, es que, pues dependiendo también la carga microbiana, ¿no? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que entre una bacteria, ¿no? Al interior de la piel una vez que se da un evento traumático, por ejemplo, a que entren, pues, varios miles de bacterias que pudieran poder poner en riesgo la barrera. Entonces, las acciones de prevención básicamente son el cuidado de la piel, la hidratación, pues evitar, evidentemente, que se rompa y si ya se rompió, pues tener las medidas sanitarias pues mínimas, ¿no? Como por ejemplo el lavado, ¿no? A través del uso de jabón y agua, pero en algunos casos pues también amerita evidentemente el uso ya de sustancias químicas que pudieran o que pudiéramos utilizar para poder contender con una infección y bueno, pues, seguramente la audiencia conoce algunos de estos agentes químicos que podemos utilizar como antisépticos, como por ejemplo el agua oxigenada, algunos derivados del benzal, entre otros, ¿no? Que ya pudiéramos utilizar directamente sobre una herida expuesta, para poder evitar justamente el desarrollo de una infección que pudiera complicar, pues obviamente el cuadro y que las bacterias puedan penetrar a tejidos, pues un poco más delicados, como por ejemplo músculo profundo o incluso en algunas ocasiones llegar hasta hueso, ¿no? Y que ya estamos hablando de situaciones, pues evidentemente mucho más complejas de atender y por supuesto de prevenir. Doctor, una pregunta. ¿Qué son las enfermedades en la piel y cuáles son sus causas? Claro, pues yo retomaría un poquito más atrás, en realidad el tema de las enfermedades en la piel, como casi todas las enfermedades, pueden tener dos orígenes generales, que pueden ser las enfermedades generadas por algunos agentes infecciosos, en este caso los más comunes, digamos que son virus, bacterias, y hongos y las no infecciosas, ¿no? Que también seguramente la audiencia más o menos está familiarizadas con ellas, ¿no? Por ejemplo, algunas que tienen que ver con algunas dermatitis atópicas, algunos procesos alérgicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que es el establecimiento de una enfermedad en este tejido y ya dependerá de la causa, pues obviamente que se esté generando este tipo de procesos es que las podemos clasificar en infecciosas y no infecciosas. En el caso particular de las enfermedades infecciosas, pues son todas aquellas enfermedades, infecciones que se establecen en piel que derivan en el establecimiento de una enfermedad y que el origen, ya lo mencionaba, pues puede ser diverso, ¿no? En el caso de las bacterias, pues más comunes, digamos que son, seguramente también la audiencia las ha escuchado, por ejemplo, en el caso de los adolescentes en particular, el acné, que es derivado, pues evidentemente, de algún proceso infeccioso por bacterias, que son las más comunes, como algunos estreptococos o algunos estafilococos, pero también podemos pasar hacia el grupo de los hongos, que también, digamos, son un poco más comunes. Por ejemplo, el famosísimo pie de atleta, que es causado por algunos dermatofitos o algunos procesos que cursan en algunos otros tejidos. Por ejemplo, en el caso de los bebés prácticamente recién nacidos que comienzan a usar pañal, pues pudieran presentarse algunos derivados de cándida. También en mujeres es común, ¿no? De repente cuando hay algún cambio fisiológico en genitales, pues también el establecimiento de este tipo de hongos.
Y pues en el caso de los virus ni se diga, seguramente la audiencia ha escuchado hablar acerca de algunos agentes patógenos, por ejemplo, el grupo de los herpes, ¿no? Que digamos que son de los más comunes, ¿no? Los herpes simplex, ¿no? Pero también pues algunos otros virus que también pudieran establecerse en la piel. Entonces, las enfermedades infecciosas de la piel es un proceso causado por un agente microbiano, que puede ser de estos grupos que ya he mencionado y que tienen pues sintomatología, síntomas y signos característicos, ¿no? Dependiendo de pues en qué tipo del área geográfica de la piel se estén estableciendo, y que pues pueden ir desde los más comunes, que pueden ser inflamación, dolor, enrojecimiento, ¿no? Abultamiento, porque se genera una gran cantidad de proceso inflamatorio, y posteriormente pues presentar algunas otras signos y síntomas pues que de repente se pueden presentar, ¿no? Como aumento de la temperatura corporal, entre otras cosas. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la importancia que tiene la microbiota cutánea en la protección contra este tipo de infecciones? Claro, bueno, cuando hablamos de la parte de la piel, evidentemente tocaste un tema muy importante. La parte de la microbiota, vaya, nosotros convivimos de manera cotidiana, vaya, desde que nacemos, ¿no? Con estos grupos microbianos que establecen una actividad simbiótica con el tejido de la piel. Y pues la microbiota es el conjunto de bacterias que pues arrastramos desde que nacemos prácticamente, y que nos acompaña hasta que morimos, y que básicamente esta microbiota tiene un papel importantísimo, primero en el mantenimiento de la homeostasis, pero también en la prevención de enfermedades infecciosas. De hecho, esta microbiota que se establece de manera superficial en todos los tejidos de la piel, y que además es diferente dependiendo de la zona, vaya, no es la misma microbiota que tenemos en plantas de los pies, por ejemplo, que en piel, digamos, un poco más expuesta, como cabeza, cara, manos, etcétera. Pero bueno, pues estos microorganismos se definen como comensales de la piel, es decir, que no generan ningún daño, pero que están ahí cumpliendo algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la piel, la fijación de algunas vitaminas, pero también en el aspecto de las leyes de la física, pues obviamente como dos cuerpos no pueden estar presentes en el mismo lugar al mismo tiempo, al momento de que la microbiota se posiciona en una región, pues evita que otros agentes que sí pueden ser patógenos, pues puedan establecer una relación que pudiera ser perjudicial. Entonces, la piel, pues obviamente está llena de millones de bacterias. De hecho, seguramente por ahí también la audiencia ha visto imágenes, caricaturas, o ahora les llaman memes, donde de repente dice, nunca estás solo, porque esa es la realidad. Entonces siempre estamos acompañados de una serie de microorganismos que pues están presentes a lo largo de la vida, y que además de esta microbiota puede ser ya sea temporal, es decir, bajo ciertas circunstancias puede estar presente, y otras puede ser ya de manera más fija y más definitiva. Por ejemplo, pongo algunos ejemplos, ¿no? En la temporalidad me refiero, por ejemplo, a la microbiota de las mujeres embarazadas, no es la Claro. misma, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, ¿no? Cuando las personas entran en la adolescencia, pues los cambios hormonales, los cambios de pH, etcétera, impactan directamente en la piel, y hay un recambio temporal que cuando pasa la etapa de la adolescencia, evidentemente, pues se recambia. Y ahora, una vez que pasó la adolescencia, pues cambian el grupo de microorganismos que están presentes, pero la generalidad de la microbiota es que prácticamente desde que nacemos y entramos en contacto con el ambiente, sobre todo los bebés que han nacido por parto natural y que han pasado a través del canal de parto, pues empiezan a colonizarse en varios tejidos, y uno de ellos, pues evidentemente tiene que ser la piel. Entonces, pues siempre estaremos acompañados de este tipo de microorganismos que pues nos generan un montón de beneficios, y que de repente pues como que los minimizamos, y a veces cuando hablamos de anatomía de la piel, decimos pues está compuesta, ¿no? De la epidermis y de la dermis, y que los queratinocitos y que las células, pero pues qué buena pregunta hiciste, porque evidentemente no podemos hablar de una piel sana si no hablamos de una microbiota estable, ¿no? Que generamos pues a lo largo de la vida. Con respecto al este microbioma que sí cambia, por ejemplo, en personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, o simplemente que están pasando por un estado de depresión, sí cambia como tal el microbioma, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, mm, bueno, la mayoría de los estudios que se han hecho de microbiota ponen como ejemplo el sistema digestivo. Entonces, particularmente la última porción del intestino, la parte del colon, donde se establecen un montón de microorganismos benéficos,
Pero también ahora sabemos que la piel sufre modificaciones dependiendo de muchos factores, ¿no? Ya lo mencionaba hace un rato, por ejemplo, si la piel está hidratada o no, evidentemente la microbiota es diferente. Si la piel, por ejemplo, está pasando por un proceso donde se acumulan un montón de lípidos y grasas, también la microbiota es completamente diferente. Y recientemente, digo recientemente, estoy hablando de unos 20 años, a la fecha, pues también sabemos que la alimentación también es uno de los procesos más importantes por los cuales impacta la microbiota de todos los tejidos en donde la hay. Y pues la piel no es la excepción, ¿no? Se ha visto que, Claro, por ejemplo, las personas que consumen muchos carbohidratos tienen un recambio en la microbiota de la piel y pues eso pudiera generar pues algunas afectaciones a nivel dérmico, pues que pudieran ser incluso un poquito más difíciles de poder tratar que una persona que tiene una alimentación, digamos, un poco más balanceada, donde los carbohidratos obviamente es un grupo disminuido, ¿no? Evidentemente también tiene repercusiones en pacientes que ya tienen alguna otra enfermedad, sobre todo las crónico-degenerativas, como ya mencionabas algún ejemplo. Los ujú, pacientes diabéticos, por ejemplo, pues también tienen un recambio en la piel de esta microbiota y pues por supuesto esto puede repercutir en tener un estado de salud, digamos, controlado, ¿no? Porque sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas no se eliminan, pero se controlan, pero pues si una persona evidentemente no tiene controlado esta preenfermedad existente, pues evidentemente también la piel va a sufrir repercusiones y pues en ellos el tratamiento de las enfermedades infecciosas es muy grave. De hecho, seguramente también la audiencia lo ha escuchado, por ejemplo, el famosísimo pie diabético que de repente es importante y que de esta necrosis, evidentemente, los procesos infecciosos pues son muy difíciles de tratar y que incluso en eventos fatales pues termina con la amputación de algún miembro, ¿no? Por ejemplo, un sí, pie, ¿no? O un dedo, entre otros. Retomando un poco la importancia de la microbiota cutánea, las personas siempre recurren a cremas y o pomadas cuando presentan algún tipo de malestar en la piel y usan una crema que se anuncia en muchos lados, eh, el famoso Barmisil, pero la mayoría de las personas desconoce de los componentes que tiene esta crema, que son un antiinflamatorio, un antimicrobiano y un antifúngico. Pero lo que muchos desconocen es que el uso prolongado de este medicamento puede modificar la microbiota cutánea y pueden ayudar a que los microorganismos patógenos puedan colonizar la piel. ¿Y cuál es la situación actual en México de los micetomas? Claro, mira, retomo la primera parte que comentabas, me parece muy interesante el comentario que haces, porque ya lo mencionaba al inicio de esta charla, las personas como que estamos acostumbrados a minimizar los procesos que de repente afectan la piel, ¿no? Entonces, de repente hay un proceso infeccioso y lo primero que prácticamente va a recurrir la población es a los remedios caseros, ¿no? Entonces, el asunto con los remedios caseros o la recomendación del amigo, pues es que básicamente hay ciertos agentes que en lugar de beneficiar perjudican, sobre todo algunos remedios caseros que pues evidentemente no está comprobado, ¿no? Por ejemplo, el uso en el tratamiento de las enfermedades infecciosas y que a largo plazo puede, pues, por ejemplo, tener alguna repercusión. ¿No? Entonces, estas pomadas caseras, no estoy diciendo que los remedios caseros o la medicina ancestral, por ejemplo, no es efectiva, porque la realidad es que sí lo es, y que incluso en la actualidad un chorro de medicamentos que están en el mercado en la actualidad provienen justamente de sustancias aisladas, pues evidentemente de la medicina tradicional, particularmente, por ejemplo, de algunas plantas, ¿no? Sin embargo, pues de repente hay pomadas de las cuales no hay un respaldo científico al respecto del uso y pues de repente a lo mejor más adelante pudiera tener alguna repercusión. También, por supuesto, que nos pasa con medicamentos que ya están de venta, ¿no? En las farmacias y que además son de venta libre, es decir, que no necesitas una receta para ir a comprarlos. Ya ponías el ejemplo de este medicamento que combina un esteroide, un antimicótico y un antimicrobiano, pero la evidencia científica lo que nos ha demostrado es que el abuso justamente de este tipo de sustancias, por ejemplo, la gente que tiene de repente un proceso inclusive que ni siquiera sabemos si es infeccioso o no, tiene de repente alguna alteración en piel y recurre a este tipo de pomadas, ¿no? Que tiene estos tres componentes, por supuesto que a lo mejor en el momento va a tener un alivio y va a tener una mejora,
pero el abuso constante de este tipo de fármacos, pues evidentemente va a tener una repercusión y más adelante, pues a lo mejor pudiera la piel dañarse más de lo que está en ese momento. Y entonces, y retomo también la parte que decía, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, cuando cursa con una enfermedad infecciosa va al dermatólogo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora ya es un poco más, pero hace unos 10 años, por ejemplo, y esto tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, no solamente la parte del tratamiento de enfermedades infecciosas, sino la manera en cómo nos han educado en la manera de prevención y en la minimización de las enfermedades infecciosas de la piel, que por supuesto que, y tiene que ver también con las familias, pues evidentemente no tienen los recursos suficientes para poder acudir a una consulta especialista con un dermatólogo que te sale en no menos de 500 pesos, dependiendo del lugar donde vayas, entre 500 y 1500 pesos. Y pues evidentemente, pues lo que decimos es, pues no, pues mejor hay que ir al médico cuando realmente lo amerite, aunque en realidad muchos procesos dermatológicos sí ameritan que nosotros pues tengamos un acompañamiento de un especialista. En la actualidad, evidentemente, ya hay muchas más personas que acuden al dermatólogo. Yo creo que es una de las especialidades que están teniendo, digamos, un poco de más auge, ¿no? Dado las complicaciones que más adelante pueden tener, pero aún así, con este cambio generacional, donde ahora ya acudimos, ¿no? al dermatólogo para tratar procesos de la piel, infecciosos o no, pues todavía son pocas las personas que pueden tener acceso a este tipo de servicios, ¿no? Pongo un ejemplo, en las comunidades rurales, ¿no? Donde vas a conseguir un dermatólogo, pues evidentemente, pues en una clínica, pues un poco más completa, ¿no? En un área mucho más completa, pero eso implica evidentemente el gasto de poder pagar la consulta y luego los medicamentos que se refieren. La segunda parte que me comentabas, evidentemente hay diferentes procesos microbianos que pueden derivar en una infección en la piel. Ya mencionaba algunos agentes, ¿no? Digamos que los más comunes son los hongos o más a los que estamos acostumbrados a diagnosticar. Yo no sé si los más comunes, más bien diría que los que más buscamos en el laboratorio, ¿no? Cuando alguien llega con un proceso infeccioso, lo primero que buscamos son hongos, ¿no? Por ejemplo, cándida o algunos dermatofitos, como ya mencionaba. Sin embargo, hay otros agentes microbianos, como el caso de bacterias, que ya mencionabas un grupo importante, que es el grupo de los actinomicetos, que básicamente han empezado a tener, digamos, como que un impacto mucho más grande en la población, porque si bien la mayoría de las infecciones causadas por este grupo de bacterias no son mortales, es decir, no van a derivar en la muerte de un paciente, sí van a derivar en imposibilitar el uso de algunos miembros, sobre todo las extremidades, ¿no? Entonces, cuando se establece, por ejemplo, en pie, ¿no? Porque en los campesinos además es más común la aparición de este tipo de infecciones, porque pues usan guaraches o andan descalzos y además tienen contacto con la tierra, y en la tierra viven este grupo de microorganismos, son saprófitos del suelo. Una vez que hay una ruptura, ¿no? O un desgaste de la piel, ingresan y pueden generar un proceso infeccioso. Y menciono la parte incapacitante porque hemos visto nosotros que hay pacientes que pueden cursar con la infección en pie, por ejemplo, de aproximadamente 20 o 25 años de evolución. Y el proceso inflamatorio es tan grande que, pues, no sé si han visto ustedes algunas imágenes en internet, por ahí abrir la curiosidad también es uno de los objetivos de estos espacios de divulgación de la ciencia, es que, pues, de repente empiezan a aparecer lesiones que le llamamos como pie de elefante, que es básicamente que el pie se empieza a engrosar tanto del proceso inflamatorio y de haber cursado una infección por 20 o 25 años de manera crónica, que por supuesto estas personas ya no pueden ponerse ni un zapato, ¿no? Entonces, y eso evidentemente va a impactar en sus actividades, pues obviamente diarias, ¿no? El simple hecho de no poder colocarte un zapato, pues ya te impide realizar actividades que haces de manera normal o de manera tradicional, pero también incluso tiene repercusiones a nivel anímico, ¿no? A nivel emocional, porque imagínense todos los días despertarte y ver que tienes ese pie de elefante derivado de un proceso infeccioso por este grupo de bichos, pues evidentemente también impacta la salud emocional. Este grupo de enfermedades entran en el grupo de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado como desatendidas. Eso significa que ahí han estado, ¿no? Por muchos años, que cada vez diagnosticamos más pacientes con este tipo de enfermedades infecciosas en piel, pero que, como insisto, como no ponen en riesgo en muchas ocasiones la vida del paciente, pues se desatienden, ¿no? O se desestiman y pues evidentemente no las diagnosticamos y por supuesto que no las tratamos a tiempo. Pues cuando ya queremos tratar un pie de elefante derivado de un proceso infeccioso por estos bichos, pues evidentemente el médico se enfrenta a un reto extremadamente amplio porque pues cualquiera de los
tratamientos que existan, ¿no? Básicamente antibióticos, pues no va a ser, digamos, lo más efectivo, dado 20 o 25 años de evolución, pues donde el paciente no fue tratado con ningún medicamento. ¿Qué impacto tiene hacia la resistencia a los antimicrobianos? ¿Y existen algunos estudios que revelen alguna información acerca de este impacto específicamente en las infecciones cutáneas? Sí, mira, en realidad este grupo de microorganismos, el grupo de los actinomicetos, es uno de los grupos más resistentes a los antibióticos que tenemos en la actualidad. De hecho, el grupo de los actinomicetos que impacta directamente en piel, que se establece en piel, son de la misma familia que el grupo de las micobacterias que generan, por ejemplo, tuberculosis. Entonces, la tuberculosis es una de las enfermedades más difíciles de tratar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda solo ciertos fármacos que pudieran ser efectivos, pero que además son efectivos en combinación. Es decir, que el paciente es multitratado con varios antibióticos a la vez para poder tener una mejoría. Y pues el grupo de los microorganismos, de los actinomicetos que se establecen en piel, como son de la misma familia, pues per se ya tienen esta misma característica de resistencia a fármacos. Entonces, pues es muy difícil encontrar un fármaco que pudiera ser efectivo, porque a la mayoría de ellos ya son resistentes de manera natural. Y el otro asunto es que cuando uno toma antibióticos, para poder llegar a piel no es tan fácil. Es decir, la distribución del medicamento pues no es tan efectivo como en otros tejidos. Y por supuesto que eso limita también las opciones terapéuticas, ¿no? Ahora, el otro dato adicional que pudiera aportar para la resistencia a los fármacos de este grupo de microorganismos es el apego al tratamiento. Entonces, imagínense los tratamientos, ya mencionaba, ¿no? La evolución de este tipo de infecciones puede ser de años, ¿no? Tenemos pacientes de 15, 20, 25 años de que fueron diagnosticados y tratados, pues imagínense el desapego al tratamiento después de 3, 4, 5 años de estar tomando antibiótico, pues evidentemente que llega un momento en que los pacientes ya no están dispuestos, evidentemente, a seguir con el tratamiento y pues que cuando tú suspendes el tratamiento con los antibióticos y no se ha generado una eliminación del agente infeccioso, puede resultar en que algunos microorganismos pues puedan volverse o puedan adquirir pues actividad de resistencia y por lo tanto cuando regresa nuevamente al tratamiento, pues el antibiótico que había sido usado en primera instancia, pues evidentemente ya no tiene el mismo efecto porque pudo aparecer por ahí alguna clona que pudiera ya tener características de resistencia. Entonces es sumamente complicado, ¿no? Entonces el tratamiento con estos pacientes y también regreso al mismo tema de que son de la misma familia que los agentes que generan la tuberculosis, pues imagínense, no solamente es tomar por muchos años el antibiótico, sino Ujú. varios antibióticos a la vez. Entonces imagínense despertarse todos los días y tener que tomarse 4 tabletas de diferentes antibióticos durante un chorro de años, pues eso genera evidentemente que las personas tengan un desapego muy, muy, muy grande al tratamiento y pues o incluso también podría aportar que hay algunas personas que notan mejoría, ¿no? Por ejemplo, la lesión disminuye un 80%, 90% en los primeros 3, 4 años y evidentemente como ven una mejoría, pues como buenos pacientes decimos, pues ya no me lo tomo, ¿no? Entonces, pues ya hay una mejoría bastante interesante, pues mejor lo suspendo y eso hace que se reactive nuevamente la infección. Y insisto, el problema no solamente es que no la eliminamos, sino que de repente esta infección ya no nada más pasa o se establece en piel, ¿no? En la dermis, sino que empieza a pasar a tejidos profundos y pues eso impacta directamente en hueso y pues los pacientes terminan después de 20 o 25 años de ser tratados, pues obviamente terminamos con un tratamiento fracasado y pues de repente incluso con la amputación de alguna pierna o de alguna mano, dependiendo de dónde se haya establecido la infección. Ok, y una pregunta, doctor. ¿La exposición a este tratamiento por tanto tiempo no hay estudios que demuestren afección a otros órganos? Sí, de hecho, la mayoría de los medicamentos que se utilizan son de amplio espectro y pues la mayoría de los medicamentos de amplio espectro tienen una muy buena actividad microbiana, antimicrobiana. El problema es que cuando se utilizan de manera muy prolongada, evidentemente tienen algún impacto en la salud del individuo que los toma. Entonces, pues de repente los pacientes que tienen tratamiento muy largo, pues empiezan a aparecer secuelas al tratamiento, como por ejemplo daño renal o daño hepático. Entonces, también es algo que tiene que valorarse
Entonces, por eso insisto en la importancia de si hay un proceso infeccioso en piel, que lo vea un especialista para que haya un diagnóstico certero y un tratamiento certero, porque pues evidentemente que más adelante si uno se desatiende pudiera tener complicaciones, no solamente desde el punto de vista del proceso infeccioso como tal, sino también de la repercusión del tratamiento que pudieras tomar. Los antibióticos son de los grupos de medicamentos que pues obviamente se metabolizan a través de hígado, pero también tienen impacto en riñón. Y si lo estás usando de manera constante, no por un periodo de tiempo muy prolongado y a dosis muy altas, evidentemente que sí puede haber repercusión en algún otro órgano del cuerpo. Respecto a lo que hablaba hace un momento acerca de estos, pues, digamos, remedios caseros, ¿hay alguna opción alternativa que conozca, que se haya probado ya y que haya alguna evidencia científica de su utilidad en el tratamiento de estas enfermedades? O sea, no sé, por ejemplo, alguna pomada que normalmente se use y que se haya probado su efectividad o algún otro remedio y que se escale hacia una parte, no sé, ya un poco más formal en su producción y comercialización para este tratamiento. Sí, bueno, en realidad hay un montón de estudios que se han dedicado a estudiar algunas moléculas de interés que pudieran ser benéficas, ¿no? Digamos, para el tratamiento antimicrobiano de este grupo de microorganismos, pero la mayoría de ellas se quedan en fase de laboratorio. De hecho, el desarrollo de los fármacos, desde que pruebas los primeros ensayos, ¿no? En laboratorio, es decir, directo sobre el bicho, y después lo escalas a un modelo animal y luego lo escalas ya pues para el uso, ¿no? En primera, segunda y tercera fase de humanos, pues es larguísimo. Muchos de ellos se quedan en el camino. Entonces hay algunos que son muy buenos, por ejemplo, algunos derivados de plantas, te puedo mencionar algunos. Hay algunos que tienen que ver con principios activos que se han aislado de plantas muy comunes, como por ejemplo la manzanilla, el epazote, ¿no? Que son los nombres, digamos, más comunes de estas plantas que son muy buenos inhibiendo el crecimiento de estos microorganismos en laboratorio. El asunto es que cuando los escalamos a un modelo de animal, por ejemplo, en el caso de los ratones, que es el modelo más común para estudiar actinomycetoma, pues resulta que las repercusiones que ya mencionaba Ale hace un momento, pues evidentemente tenemos que buscar toxicidad y de repente estos son sumamente tóxicos para células del hospedero, ¿no? Entonces son muy buenos matando al microorganismo, pero también son muy buenos generando toxicidad. Entonces esos evidentemente tienen que ser descartados. Lo que se ha probado en la actualidad, digamos que lo último que hay son unos péptidos que son sintetizados en el laboratorio a partir de secuencias de péptidos antimicrobianos, que son moléculas de la respuesta inmune que son muy efectivas para el control de microorganismos y que sean diseñados a través de algunos geles o de algunas pomadas, ¿no? Entonces, esos dos por lo menos ya están en el mercado. Uno es un desarrollo de una universidad en Estados Unidos, otro es un medicamento europeo, pero no son, digamos, como que muy comunes que los puedas comprar en la farmacia, primero porque son medicamentos carísimos y evidentemente, otra vez insisto, el tema de las enfermedades también, pues evidentemente uno de los factores más importantes del uso de un medicamento no es el tema económico, no qué tan accesibles son a la población, y la otra es que tampoco se ha visto que tengan una repercusión, digamos, mucho más alta que un medicamento o un antibiótico tradicional, ¿no? Entonces sí tienen un ligero beneficio, pero digamos que tampoco es sí como que la panacea como para evitar ya el uso de antibióticos e irnos a este tipo de geles. Y ya lo más reciente que está en el mercado son los famosísimos productos hechos a base de nanocosas. Entonces, con nanotecnología, donde pues se ha intentado diseñar algunos geles, algunos incluso parches, ¿no? Con microagujas que pueden liberar pues algunos compuestos, pero retoman nuevamente los principios activos de los antibióticos. Entonces, digamos que eso es como que lo más nuevo, pero también en el caso de los parches, que por lo menos hay uno ya en el mercado que se puede utilizar para el tratamiento de enfermedades infecciosas, volvemos al tema de los dineros, ¿no? Entonces son pues medicamentos que son de alto costo e insisto, imagínense estarlo usando por 4 o 5 años, pues ya, ¿no? Se vuelve una rentita, ¿no? El estar comprando este tipo de medicamentos. Entonces, digamos que eso es lo más nuevo. Ahora, también en el caso de los fármacos para tratar este tipo de enfermedades, no solamente son las nanocosas y los principios activos aislados de plantas, sino también hay algunos de síntesis química en el laboratorio,
como por ejemplo hay un grupo que se les llama quinolonas, que se les ha pues visto que pudieran ser, digamos, son muy parecidos a algunos antibióticos que ya existen en el mercado, como las fluoroquinolonas, ¿no? Y que pudieran tener un buen efecto, pero insisto, es tan poco el dinero que se invierte en investigación para estas enfermedades infecciosas desatendidas, que pues evidentemente nos va a tomar un montón de tiempo poder contar con un producto aprobado por algún organismo regulador, ¿no? Como FDA o la Agencia de Medicamentos Europea, ¿no? Entonces estamos hablando de 25 años de investigación para que pueda establecerse más o menos un medicamento en el mercado. Entonces, por eso insisto en el tema de las enfermedades desatendidas, justo a eso se refiere, ¿no? Que dado que son pocos, relativamente pocos los casos que se diagnostican, pero además no son potencialmente mortales, pues evidentemente la industria farmacéutica pues, no las tiene en la mira como para desarrollar nuevos productos que pudieran ser benéficos, ¿no? La industria farmacéutica está enfocada más a medicamentos que impactan directo en otras enfermedades que son más comunes en la población. Bueno, ya ahondando un poquito más sobre sus líneas de investigación, como nos ha mencionado, el actinomicetoma es una infección pues granulomatosa crónica, siendo la más frecuente causada por Nocardia brasiliensis. ¿Qué nos pudiera compartir acerca de esta bacteria, doctor? Sí, pues mira, en el caso de los micetomas, que digamos que es como el término global, es una infección, ya mencionaba, que se genera en la piel, se genera un granuloma que es como si fuera un grano, ¿no? Entonces que se empieza a formar donde la bacteria se encapsula y se encapsula a través de células de la respuesta inmune que están en piel, por ejemplo, los macrófagos, es decir, rodean la bacteria y como no pueden eliminarla por las características propias del bicho, pues digamos que la respuesta inmune funciona como un encapsulador, ¿no? Forman una barrera para evitar que se siga replicando. Y ahí se queda por muchísimo tiempo, por eso mencionaba que puede durar muchos años este proceso infeccioso. Entonces, a este proceso se le llama micetoma y hay dos agentes, dos grupos de agentes importantes. Cuando está generado por hongos, se le llama eumicetoma o el micetoma de adeveras, el verdadero. Y cuando está formado por bacterias, se le llama actinomicetoma. Y efectivamente, el actinomicetoma es el más común. Del 100% de los casos que se reportan a nivel mundial, como el 90% están causados por bacterias y como menos del 10% está causado por hongos. Y del grupo de las bacterias, este bicho que ya mencionabas, que se llama nocardia, la especie más común es brasiliensis, digamos que representa más del 70% de los casos diagnosticados a nivel mundial. Y esta enfermedad se distribuye prácticamente en climas tropicales y subtropicales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, en los estados donde más se presenta son en donde hace un montón de calor. Entonces, el norte del país, por supuesto que es una de las regiones más comunes, pero también el sureste del país, ¿no? Entonces ahí es, digamos, donde se presentan y la estadística coincide a nivel mundial. En México, más del 70-75% de los casos, pues se diagnostican como actinomicetoma y pues causado particularmente por Nocardia brasiliensis y ya de ahí hay otros agentes, ¿no? Como actinomadura madure, que es, digamos, como que el segundo agente causal más importante del actinomicetoma, algunas otras especies de Nocardia, esto como Nocardia pelletieri, entre otras, ¿no? Entonces, digamos que esa es la distribución más común y es el grupo de microorganismos que más impactan el desarrollo de este grupo de actinomicetomas. Ahora, en los centros dermatológicos, nada más un dato curioso, la Sí. mayoría de los procesos infecciosos que en la actualidad se diagnostican, muchos de ellos justamente son actinomicetoma. Entonces sí está habiendo un aumento. No sé si porque realmente haya un aumento en la incidencia de la infección o porque ahora ya no está tan desatendida como dice la Organización Mundial de la Salud y en muchos laboratorios, ¿no? Sobre todo centros dermatológicos en México, en la Ciudad de México tenemos dos por lo menos que son muy importantes, que es el Adislao de la Pascua, que es un centro dermatológico que atiende este tipo de enfermedades infecciosas, y el otro es el Hospital General Gia González en su servicio de dermatología, que también pues le pone mucho empeño en el diagnóstico y el número, como ahora les ponemos más atención, por eso digo que no sé si realmente porque haya un aumento en la incidencia o porque ahora sí los diagnosticamos, es que se reportan cada año, al menos en la estadística de 10 años hacia la fecha, pues la tendencia es que hay más número de casos de actinomicetoma que hace aproximadamente 10 años. Bueno, y hablando acerca de su trayectoria académica, ¿podría compartirnos un poco acerca de cómo se encontró en la vida con las infecciones?
cutáneas? O sea, qué lo llevó hacia su línea de investigación actual? Pues mira, es muy curioso porque yo comencé estudiando tuberculosis. Entonces me formé en el Instituto Politécnico Nacional, en un grupo importante que trabaja con el estudio de estos bichos, sobre todo Mycobacterium tuberculosis, que digamos que es la especie más común que genera tuberculosis. Entonces ahí aprendí a hacer de todo, ¿no? Desde diagnóstico, tratamiento de las muestras, algunas pruebas de sensibilidad a fármacos, caracterización molecular de estos bichos, ¿no? Y luego me pasé al estudio de la respuesta inmunológica, es decir, del hospedero, cómo respondemos para tratar de contener los procesos generados por la tuberculosis. Y de repente me invitaron a trabajar a la UAM, entonces llegué por allá a un grupo que justamente trabajaba con enfermedades dermatológicas, sobre todo de procesos infecciosos. Y por azares del destino, resulta que ellos estudiaban justamente a las primas hermanas de la tuberculosis, que justamente son los actinomicetos. Y entonces, pues prácticamente todo el conocimiento que había adquirido en el estudio de la tuberculosis pudo ser aplicado al estudio de estos bichos, ¿no? De estos bichos que se establecen en piel y que son primos hermanos en la línea del árbol genealógico, por así llamarlo, el árbol filogenético Filogenética. de los bichos de este grupo de actinomicetos, pues evidentemente son muy cercanos, ¿no? La pared celular es muy similar, los procesos que hacen son muy similares y cómo se comportan respecto a la respuesta inmune del hospedero, pues también son muy similares. Entonces fue como casualidad, ¿no? Que yo de haber estado trabajando con tuberculosis cayera en un grupo de investigación que ahora hacía estudio de enfermedades dermatológicas y que casualmente el agente causal más importante fuera primo hermano de la tuberculosis. Entonces, digamos que para mí ya no fueron tan desconocidos, ¿no? Porque prácticamente todo lo que había aprendido de tuberculosis puede ser aplicado al estudio de los actinomicetos que generan infecciones en piel, dado el comportamiento de este tipo de microorganismos. Así es como llegué al estudio justamente de estos bichos. Es muy interesante porque siempre hablamos a lo mejor de lo que hace actualmente o de la experiencia que tiene en el trabajo que se realiza de investigación. Sin embargo, siempre como que el antecedente, pues no siempre es el camino que buscas, ¿no? Entonces otras personas probablemente estén interesadas en dedicarse a esto, pero probablemente en el camino tengan que cambiar de estrategia y dar un giro, un golpe de timón, y entonces eso siempre es como alentador escuchar estas historias, ¿no? Sí, es correcto. Es, digamos, al inicio complicado cuando, digo, yo tenía muchos años trabajando con tuberculosis y de repente fue llegar a estudiar enfermedades infecciosas de la piel, pero insisto, al final de cuentas las experiencias previas evidentemente te aportan, sobre todo en esta parte del estudio de las enfermedades infecciosas, pues por un lado el estudio de los microorganismos como tales, ¿no? Pero por el otro lado de cómo el hospedero puede responder inmunológicamente para poder controlar. Entonces, pues estas dos, digamos, líneas globales de investigación pues, se juntaron para que pudiera trabajar con esto y efectivamente en mi laboratorio se trabajan ambas cosas, ¿no? Por un lado estudiamos el comportamiento fisiológico y bioquímico de las bacterias, pero también la respuesta inmunológica de la piel, que insisto es una de las líneas más importantes, porque además en México solamente existen dos o tres grupos importantes que trabajan el estudio de los actinomicetos que generan infecciones en la piel, de infecciones dermatológicas, y uno de ellos es el de la UAM Xochimilco. El otro grupo es uno que se está establecido en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y por ahí hay otro que está comenzando a hacer sus pininos en Guadalajara, que también es un grupo que está captando, pues evidentemente muchos pacientes y que sus estudios más que básicos, ellos, el grupo de Guadalajara está más enfocado al área clínica. ¿No? Ya al contacto directo con pacientes que viven, ¿no? Ya la patología como tal. Excelente, muchas gracias por compartir esta experiencia. Otra situación también interesante es si usted en algún momento había pensado en hacer un posgrado. Este, esa es una muy buena pregunta. Yo terminé mis estudios de químico bacteriólogo parasitólogo en el 2005, o sea, ya en la prehistoria, hace muchos años. Y la verdad es que mi primer trabajo fue en la industria farmacéutica, ¿no? Yo trabajaba haciendo control de calidad microbiológico de medicamentos. Entonces eso era lo que estaba enfocado porque era lo que me llamaba la atención. Sin embargo,
pues nunca se me había ocurrido hacer un posgrado hasta que de repente empezaron a ver cosas de la industria farmacéutica que no, digamos, no era lo mío, porque rutinariamente haces diario lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente tienes que seguir procedimientos normalizados de operación y todos los días tienes que aplicar la técnica de la misma manera, tal cual está descrita, ¿no? En los manuales, en los procedimientos, etcétera, y para mí eso se volvió rutinario. De repente salió la oportunidad de hacer un posgrado y fue cuando dije, bueno, vamos a probar, ¿no? Hacer una maestría y de ahí me seguí directo con el doctorado y pues evidentemente me di cuenta que lo mío no era seguir procedimientos ya establecidos, sino más bien ir hacia la parte de la intuición y la parte, pues evidentemente, de generar, digamos, modificaciones a cosas que pudieran responder preguntas que probablemente son preguntas muy sencillas, porque cada vez que tratas de responder una salen 20,000 más, pero que pues la parte de la investigación alimenta yo creo que mucha parte de la imaginación, ¿no? Y de todos los días pues intentar que si bien hay que hacer técnicas que están establecidas y que hay procedimientos, pues la investigación te permite pues jugar con la imaginación y pues jugar con toda esta situación de modificarle cosas para ver, pues obviamente o intentar responder preguntas mucho más complejas que un resultado metodológico de sí o no o una concentración en particular, sino más bien ver un problema más global, ¿no? No solamente de tener una concentración medida en microgramos, sino qué significa eso y qué impacto puede tener en un procedimiento, ¿no? El que sea que estés estudiando. Y pues de ahí se desarrolló completamente mi interés por estar del lado de la investigación y pues también, por supuesto, siempre acompañado de la docencia, ¿no? Que también es otra de las actividades que realizo en la UAM. A nombre del equipo de Ciencia Más Café, agradecemos la participación del doctor Jorge Ismael Castañeda Sánchez. Doctor, ¿alguna red social que nos pueda compartir por si alguien está interesado en ponerse en contacto con usted? Sí, claro. Nosotros, bueno, trabajamos directamente en el Laboratorio de Inmunología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco, que es una de las mejores 5 universidades públicas del país, y nuestras redes sociales son en Instagram, nos aparecemos, y en Twitter como @inmunowam, y en Facebook aparecemos como Laboratorio de Inmunología DSB UAM X, que significa Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM Xochimilco. Y pues ahí básicamente compartimos pues no solamente resultados de nuestras investigaciones, sino también pues cosas que pudieran ser de interés, en este caso de las enfermedades dermatológicas, con un aspecto, digamos, más de divulgación, ¿no? De la ciencia. Yo siempre he dicho que las enfermedades dermatológicas tienen que ser atendidas de la misma manera que cualquier otra infección, porque pues evidentemente la salud en todos los tejidos pues es uno de los temas que tienen que ser prioritarios en un individuo. No sé Ok. si Alejandra o Uriel quieran agregar algo más. No, pues agradecerle al doctor por su disponibilidad y sobre todo por compartir sus conocimientos en un área que, como él dice, es un poco conocida y para nosotros es un honor que esté haciendo este podcast. Sí, igualmente para mí, muchísimas gracias por compartirnos de su experiencia y sobre todo porque quisiera resaltar la parte que comentó de que son enfermedades olvidadas y entonces eso creo que resalta mucho la importancia del trabajo que realiza. Sí, muchas gracias y gracias a los compañeros. Si te gustó el podcast, dale like, suscríbete, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda que nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Hasta la próxima.